Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Aquí se inicia Al Punto desde Santo Domingo TV, precisamente en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para todo el mundo, a través del canal 24, en todos los servicios de cable, en la red de internet, en todos lados usted puede sintonizar Al Punto, la mejor revista de información, comentarios y análisis que se genera precisamente en una producción general de Ramón García, quien por cierto no está hoy, está supervisando la planta Punta Catalina a nombre de varios comunicadores. Ha sido invitado especial ahí de la administración de la CDE, el vicepresidente ejecutivo Rubén Bichara, y seguro mañana tendremos bastante información de cómo va este proyecto, que por cierto entrará en operación a finales de este año. Pero de Punta Catalina vamos a hablar más adelante. Señores, lo que está aconteciendo no en Venezuela, porque no podemos circunscribirlo al escenario de esa nación sudamericana, sino a todo el concierto de naciones latinoamericanas en particular y del continente en general, porque obviamente Estados Unidos se interesa por ser la potencia más influyente en el mundo y que gravita directamente sobre toda América por este tipo de situaciones, pero las comunidades latinoamericanas que residen allí también tienen un especial interés. Señores, lo que ha acontecido, lo que acontece en Venezuela con esta degeneración de lo que es la revolución bolivariana es algo penoso y que sobrecoge el alma. Originalmente, Venezuela, un país de grandes riquezas, de grandes recursos en los órdenes mineros, recursos turísticos que no son explotados, de producción agrícola que tampoco es correctamente explotada, ha sido un país de grandes desigualdades, históricamente. Pero hace un tiempo, hace ya décadas, en los tiempos de Carlos Andrés Pérez, que se nacionalizó el petróleo, y bueno, Venezuela entró en una etapa de boom económico, de danza de los millones, que en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, se conoció como el famoso Dame Dos de los venezolanos. En esos tiempos, un venezolano iba a una tienda de Miami o de la Quinta Avenida de Nueva York y veía un televisor a colores, de esos de botones, pero televisor a colores, tal vez con control remoto, que en ese entonces estaba en cierre, y le decía, ¿cuánto vale? De $500. Ah, pues dame dos. Así era la cosa, porque Venezuela estaba muy bien y entonces tenían grandes ostentaciones. Sus ciudadanos tenían gran poder adquisitivo, viajaban por todo el mundo y muchos dominicanos, igual que otros latinoamericanos, se sintieron atraídos a viajar e instalarse, emigrar en Venezuela. Bueno, con el paso del tiempo entonces llegaron las crisis económicas, producto de la corrupción, el descrédito de los partidos políticos, los ADECOS y COPEI, socialcristianos y socialdemócratas, fueron perdiendo prestigio sobre la base de sus malas ejecutorias y surge entonces como un invento, una figura surgida como de la fantasía, Irene Sáez, como candidata presidencial y estaba colocada en los primeros lugares. Pero es aquí que el coronel Hugo Chávez, que había intentado dar un golpe de Estado y había sido preso, sin embargo, como parte de la negociación, él exigió para deponer las armas, junto con los militares del fuerte Tiuna y de las fuerzas especiales de paracaidistas que le acompañaron en ese intento de golpe de Estado contra un gobierno posterior de Carlos Andrés Pérez, que volvió al poder después que
que estuvo en el exilio prácticamente y había retornado a Venezuela y ganó posteriormente, él exigió que se le permitiera emitir un mensaje a toda Venezuela. Y gran orador, eso le catapultó en un futuro. Bueno, posteriormente, ya estando la candidatura como un proyecto, vino aquí a Santo Domingo y el asesor en materia de comunicaciones o director de comunicación estratégica del gobierno, Carlos Torres Cabral, lo llevó ante el presidente Leonel Fernández, quien lo recibió. Y desde entonces surgieron unas relaciones muy buenas e importantes para la República Dominicana, sobre todo entre Venezuela y República Dominicana. Bueno, Chávez llegó al poder desplazando a Irene Sáez de las preferencias e inició la revolución bolivariana, que muchos apoyamos. ¿Por qué concitó tanto apoyo? Primero, porque Chávez era un hombre indiscutiblemente bueno, un hombre leal, un hombre sincero, muy inteligente, extremadamente inteligente, conocedor de la historia mundial de los países de Latinoamérica, por ejemplo, de la República Dominicana. Él se decía seguidor de Bosch y seguidor de Camaño. Y Venezuela, un país de extremas desigualdades, que necesitaba, por ejemplo, un cambio en la tenencia de la tierra, en la seguridad social, una nueva constitución, creación de instituciones fuertes como jurídicas, una Suprema Corte, todo eso lo logró Chávez. Sin embargo, Chávez, que logró, además de la gran solidaridad expresada por Chávez, contrario a lo que mucha gente piensa, incluyendo los venezolanos que están viendo este programa, Chávez nunca le regaló el petróleo a la República Dominicana. Se lo dio a crédito en condiciones muy buenas, pero a crédito, pero para pagarlo, y finalmente se pagó, se renegoció. A otros países sí le daba el petróleo, por ejemplo a Cuba, a cambio de asistencia médica y de profesores, pero República Dominicana pagaba y pagó su petróleo. Pero como digamos, unos intereses muy cómodos, porque Chávez era un hombre muy generoso y creía en eso. Sin embargo, la única equivocación de Chávez fue incurrir en el error que no debe cometer ningún líder, señalar a su sucesor. Debió dejar que el proceso siguiera. Y señaló a un inepto que se llama Nicolás Maduro, que más desastroso no podía ser. Un hombre incapacitado totalmente para gobernar y más aún, peor aún, este señor está en manos de un sector delictivo que degeneró de la revolución bolivariana, integrado por militares y una cúpula civil que también tiene alta incidencia entre esos militares, que se han acostumbrado a la corrupción, a la coima, a tomar comisiones, a controlar negocios. Esa misma escasez de Venezuela es un negocio para suplir productos de contrabando, que ¿quién lo puede hacer? El gobierno. Bueno, pues ahí está Nicolás Maduro, controlado desde afuera por Diosdado Cabello y esa cúpula militar corrupta, corrompida. Pero si bien tenemos que criticar esta degeneración del chavismo que está encabezando los destinos de Venezuela, también debemos hacer lo propio con la oposición estructurada. Porque los sectores de oposición de Venezuela son tan atrasados como el gobierno. Incluso cuando le dieron aquel golpe fatal al presidente Chávez en 2003, quisieron el señor Carmona, líder de la cúpula empresarial, que fue quien encabezó ese golpe, de la cúpula empresarial venezolana, quiso de un plumazo erradicar las instituciones y las conquistas. Porque las conquistas del pueblo venezolano hay que preservarlas, no eliminarlas. O sea, una mejor salud. Claro, la salud se ha deteriorado porque cuando la economía no funciona nada. Pero estoy hablando de los tiempos de Chávez. Eso, el médico del barrio, el programa Barrio Adentro, la gran inversión en educación que implicaba un 20% del presupuesto y un 7% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación en todos sus niveles, desde preescolar hasta universitario. Todo eso son conquistas, los programas de mejoramiento de viviendas, de distribución de alimentos, de reparación de las condiciones de vida en esos barrios. Todo eso lo hizo Chávez con la mejor intención. ¿Qué ha pasado con estos sucesores que han venido a usurpar un poder de mala manera? Que lo que han querido hacer es prolongarse en el poder. Y para prolongarse lo que hacen es impedir el desarrollo económico normal, tal como sucedió en Cuba. Porque en Cuba, ¿qué se hizo? Bueno, en Cuba no es que una revolución ni que nada, no, es que en Cuba la familia Castro
y la cúpula de los comandantes hizo lo mismo. No se desarrolle nadie. ¿Para qué? Porque el desarrollo económico crea sed de poder. A medida que un sector se va consolidando económicamente, dice, bueno, tenemos que ocupar posiciones. Entonces, no es tanto que la revolución socialista, pero es que Cuba no produce nada. Bueno, por el mismo camino va Venezuela. Ahora, la situación de Venezuela ha degenerado tanto que ya de una dictadura, que siempre fue un gobierno de fuerza, pero con participación democrática y legitimado. O sea, lo que aplicaba Chávez, Hugo Chávez, era, y es bueno que los jóvenes que escuchan, que ven este programa, y los adultos que tal vez no han refrescado eso, refresquen sus conocimientos de lo que fue la tesis de la dictadura con respaldo popular, con apoyo popular, creada por Juan Bosch, como una manera de decir, de crear un Estado fuerte que hiciera los cambios necesarios en una sociedad para adelantar esa sociedad, pero no para usurpar poder dictatorial, como sucedió en Venezuela posteriormente. Pero eso fue lo que aplicó Hugo Chávez. La tesis de la dictadura con apoyo popular, creada por el inmenso Juan Bosch, un pensador extraordinario, un pensador y un ejecutor político, un actor político, porque solamente basta con leer también lo que escribió Juan Bosch sobre el pentagonismo, sustituto del imperialismo, que consiste en plantear que el imperialismo tiene una etapa superior que consiste no en invadir el país, en apoderarse de su economía para hacer negocios allí, o para controlar sus recursos, mejor dicho, sino para establecer negocios de reconstrucción, como lo que ha hecho Estados Unidos en Irak y en todos esos países. Y eso lo escribió Juan Bosch hace tiempo. Y eso es objeto de estudio en universidades de Estados Unidos y de Europa, de Francia, de todos esos lugares. Bueno, pues en Venezuela se ha estado aniquilando la economía, de tal manera que todo dependa del Estado, pero no del Estado como Estado, sino de la cúpula mafiosa que está allí instalada. Señores, es penoso cómo han empujado a los venezolanos a salir de su país desesperados. Gente muchas veces con un nivel profesional y académico bastante elevado, con experiencia de trabajo, pero que no encuentran la forma de ganarse la vida en su país y tienen que venir aquí a vender juguito, empanada, que por cierto, la diáspora venezolana en el país está solicitando que se les legalice. Y yo creo que sí, sin tener que viajar a Venezuela. Señor, un país tiene que tener una política migratoria mucho más abierta, sobre todo cuando necesitamos esos cerebros. Una política migratoria abierta no significa el desorden que hay aquí. Que la gente viene con visa, incluyendo esos venezolanos o los haitianos que entran ilegalmente y trabajan. No, usted hace una política planificada. Usted necesita un profesor, usted necesita un médico. Bueno, ahí está, venga, te le da la visa y que trabaje legalmente. Un técnico en física, en química, en electricidad, en cualquier tecnología que necesitamos, como de hecho lo necesitamos. Venezuela ha estado degenerando, eliminando los poderes del Congreso, cosa que Chávez nunca le pasó por la cabeza, sino que él aceptaba los resultados electorales, los cuales en las últimas 2 elecciones que participó Chávez, que fue el presidente más legitimado por elecciones, unas 14 elecciones, no le fueron tan favorables y empezó ahí la oposición a avanzar por un cierto deterioro económico que se daba ahí. Pero el deterioro económico en Venezuela ha traído el deterioro institucional y el deterioro democrático. Eliminan las facultades del Congreso. Como digo, la oposición venezolana no es lo más inteligente que existe. No ha sido capaz de articularse correctamente para ocupar espacios de poder y para poder canalizar políticas que le lleven a revalorizarse ante el pueblo venezolano y a conseguir, por tanto, un apoyo decidido, no solamente a votar en contra de lo que está pasando con este Maduro, el inepto, el estúpido, sí, y con el otro bando corrupto que impera en Venezuela, sino que lo digan por sus cualidades. Usted plantea un plan de desarrollo para salir adelante. Bueno, pues el descontento en Venezuela ha llegado a diferentes estamentos, hay sectores, pero sin embargo la corrupción militar que hay en Venezuela impide realmente que haya una reacción que pueda canalizarse
por medio de presiones. Ustedes vieron cómo durante un mes el pueblo venezolano estuvo en la calle y mataban a una persona diaria, más de una persona al día, porque en un mes mataron más de 40 personas, jóvenes valiosos en su mayoría de Venezuela. Pero aún así, como siempre, hay alguien rebelde que el joven es policía, Oscar Pérez, que es un piloto que planificó el secuestro de unos helicópteros y desde allí bombardeó unas granadas sobre la Corte Suprema de Venezuela, que ha estado presionando y que anuló la facultad del Congreso. Bueno, pues algunos venezolanos de la oposición incluso le quitaron méritos a Oscar Pérez en ese momento, cuando hizo aquello, y dijeron que más bien eso era una estratagema del gobierno para distraer. Sin embargo, este muchacho, todo indica que tenía reales intenciones democráticas y sanas en favor de su pueblo. Se convirtió en el enemigo público número 1, en la persona más buscada por el régimen dictatorial y ahora tiránico de Venezuela. Eso es una tiranía lo que está pasando allí. Lo acorralaron junto a varios de sus colaboradores y lo mataron a mansalva, lo masacraron. Y no pudieron ocultar ese crimen porque las redes sociales permitieron que Oscar Pérez y algunos de sus compañeros enviaran mensajes de cómo ellos estaban tratando de rendirse ante el hecho inminente de que no podían combatir contra las tropas que le estaban acosando. Pero en Venezuela no es solamente el régimen militar y las fuerzas de seguridad, sino que hay fuerzas paramilitares, señores, paramilitares en Venezuela. Yo no sé cómo alguna gente que se dicen revolucionarios pueden apoyar esto, porque nosotros, los liberales, o los revolucionarios, o los demócratas, no podemos apoyar un atropello de ese nivel. Eso fue la gente de Chávez que mandaron de Maduro, no de Chávez, no, yo soy un seguidor de Chávez. Pero no se puede apoyar, conculcar las libertades públicas, porque precisamente eso es lo que propugnamos. Bueno, pues, la muerte de Oscar Pérez, a quien ellos catalogan de terrorista, y a quien no le dieron la oportunidad que se le dio a Chávez y a sus compañeros de vivir. Incluso yo he visto aquí gente que dice que son contrarios a Maduro, como Julio Martínez Pozo. Ah, no, que eso está justificado. ¿Cómo va a estar justificado que maten a una persona que todo el mundo está viendo en televisión, en las redes sociales, que está dispuesto a rendirse? Ah, porque usted comete y transgrede algunas líneas. No, pero señores, quien ha transgredido todas las líneas ha sido el gobierno maldito de Venezuela. Eso ha sido un hecho criminal a mansalva. Ahora están desesperados porque ha surgido un héroe. Un héroe en Venezuela, como es Chris Pérez, que era un muchacho bien parecido, de que se expresaba bien porque es actor y era actor de cine y de todo eso. Bueno, pues en estos momentos decenas de agentes de la Policía Nacional Bolivariana custodian los alrededores de la principal morgue de Caracas, después de que familiares de Oscar Pérez, el ex agente alzado contra el gobierno chavista, quien falleció el lunes, exigieran identificar su cuerpo. Ellos quieren ir allí para tratar de identificar el cuerpo, pero ahorita vienen y lo incineran el cuerpo. Lo queman, lo reducen a cenizas. Vamos a hacer una pausa, Modesto, y en breve volvemos con más aquí en Al Punto. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos.
No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Continuamos al punto. Bueno, señoras y señores, es increíble que en la República Dominicana se ha acendrado la idea de que usted puede ocupar un terreno, no tanto del Estado, no tanto un terreno público, sino un área protegida, un área donde usted no debe ir, ni siquiera tirar un vasito plástico, mucho menos sentarse allí, con una casa, una vivienda, construir, poner bloc, madera, cemento, construir instalaciones sanitarias. Y entonces después que usted hace esa barbaridad, hay que buscarle casa, porque usted es un padre de familia y que usted no tenía dónde vivir. Pero mucho más, hay gente que hace eso, hace 10 casitas, 20, 30 habitaciones, piezas, las alquila, vive como un rey a costa de eso, usurpando terreno, áreas protegidas, donde no solamente usted se está cogiendo lo que no es suyo, lo que es del Estado, sino lo que afecta a todo el mundo, destruyendo el futuro de todos nosotros. Y entonces a ese dueño de casa hay que buscarle, no, yo no quiero un apartamento, no, 10 apartamentos, porque meten familia de ellos ahí, para que le den 10 apartamentos, y hacen una tratativa, para, no señores, pero bueno, acá hay ese relajo. Entonces eso está pasando, pasó en la Barquita, en cierta medida, la nueva Barquita, una buena iniciativa, el Estado, y ha pasado históricamente, con toda la gente aquí, que van a desalojar. Entonces, eso ha pasado históricamente, pasó en la Barquita y en otros lugares, y ahora con este anuncio de Domingo Sabio, aunque la Barquita es una buena iniciativa, porque ciertamente después se despejó esa área, que también no es hábil para vivir, se inundaba, aledaña en el río Isabela, y ahora, con el proyecto Santo Domingo Sabio, las márgenes del río Osama, que desde la época de Joaquín Balaguer, su último gobierno, él hizo una veda ahí para que nadie metiera ni una hoja de zinc y no se muera nadie más. Pero luego que salió Balaguer, entonces empezó otra vez el proceso de ocupar terrenos ahí y de construir. Pero que, señores,
las márgenes del río Osama, las riberas del río Osama, la cuenca del Osama, sobre todo en la parte de Santo Domingo, de la ciudad, que es un río caudaloso, un río con mucha agua, deben ser las zonas más ricas de la capital, más cotizadas, para poner allí el restaurante, marinas, todo ese tipo de cosas. Pero, al parecer hubo una equivocación, porque el anuncio se va a desalojar y se va a construir vivienda, pues ya eso abrió el apetito de un grupo de gentes que son comerciantes de este tipo de cosas. Sin desmedro de que hay gente que realmente necesita una reubicación o que no tienen otra forma de conseguir una vivienda porque pertenecen a los sectores más depauperados. Lo que se está hablando luego de que existiera un estudio es que ahí no es sostenible construir viviendas. Entonces lo que se le va a dar es dinero. Porque ustedes están ganando, señores y señores, porque si usted está ocupando un lugar que usted no está pagando, que usted se lo cogió y le van a pagar para que se mude y para que construya en otro lado o busque una nueva ubicación, usted no puede estar con ese reclamo al dominicano y que sacarle eso de la cabeza. Pues bueno, pues ahí hay una situación bastante complicada, porque allí residen más de 45,000 personas en un área de 45.15 hectáreas La Ciénaga y 57.34 hectáreas Los Guandules, que son 1.30 kilómetros cuadrados, o sea, 1.300 kilómetros cuadrados, y de donde se pretende retirar 1.400 viviendas existentes sobre el borde del río Sama, contaminando ahí todas las aguas. Hay que buscarle una solución a este problema. Pero yo abogo porque se hable con la verdad, como de hecho se comenzó. No. Eso de la opción de vivienda y de que usted le van a dar una casa simplemente porque usted vive ahí, no. Tal vez pudiera extrapolarse a algunos casos extremos. Pero bueno, van a estar reclamando porque todo el que esté creen que el Estado tiene que buscar una casa. No, señoras, eso es insostenible. Un tipo de situación así como esta que pasa en Santo Domingo Sabio. Así que a buscar la manera de poder resolver esa situación. Lo mismo que pasa en la frontera, donde los militares han sido retirados de los hospitales fronterizos. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales fronterizos? Que la mayoría de los pacientes, sobre todo mujeres que van allí a dar a luz, son de Haití, no de la República Dominicana. Simplemente el presupuesto de salud de la República Dominicana tiene que estar destinado para la salud de los dominicanos. Como todo país, en algún momento tú das atención, das asistencia a otra nación que así lo requiera, pero en momentos puntuales. O sea, pero tú no puedes, el presupuesto dominicano no puede estar para atender a los pacientes de Haití. Y como aquí todas las cosas se inician, pero luego se debilitan, los militares que habían sido destacados para atender que no busquen que no desborden los hospitales las pacientes haitianas, ya fueron retirados. Hay muchas ideas en torno a esto. Hay quienes dicen que el Estado dominicano debe construir hospitales en la zona fronteriza. No es propiamente la solución, pudiéramos coadyuvar en eso, prestar ingeniería, pero que la comunidad internacional, si Haití no tiene fondos para construir hospitales, que la comunidad internacional vaya en auxilio. ¿Por qué tiene que ser solamente la República Dominicana? La República Dominicana, como digo, pudiera dar la asistencia. Eso por un lado, porque por el otro, esos miles de niños haitianos que están naciendo en la República Dominicana se están convirtiendo en una población flotante, que demanda también su regularización y su nacionalización. O sea, definitivamente Haití se ha convertido en el incordio para la República Dominicana. Haití representa un problema y la principal amenaza en todos los órdenes. Muchos dicen que también es una oportunidad y un mercado. Eso puede ser verdad, pero por el momento están presionando nuestro presupuesto en todos, en lo absoluto. Están realmente, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo reducir los índices de pobreza si todos los días tenemos
a miles de haitianos que entran al país y reducen el valor del trabajo, los haitianos. Porque ¿qué es lo que se hace a un haitiano por lo regular? Nada. Hace haitiano, más haitiano, eso sí, ahí sí son grandes ellos. Porque su capacidad, su mano de obra no tiene mucha capacidad, es prácticamente, no es de baja capacidad, no, de ninguna capacidad. Entonces, cuando tú tienes mano de obra que no puede exigir buenos salarios porque no es capacitada, entonces el valor del trabajo se reduce. Vamos a hacer una pausa ahora, que los muchachos están ahí haciendo un cambio. No te vayas de esto. Ok, vamos a la pausa, Rubio, y en breve vemos con más Al Punto.